Como Mussolini y Hitler, Franco tampoco tenía al principio mucho interés por el fútbol, pero no tardó en darse cuenta de que este deporte podía ayudarle a consolidar su control sobre España. Adoptó el club de fútbol más importante de la capital, el Real Madrid, como encarnación simbólica de su dictadura fascista. El Barça, el Barcelona Club de Fútbol, pasaba a su vez a ser el foco de la resistencia republicana contra el régimen de Franco y su opresión de la cultura catalana. Cuando Gary Lineker fichó por el Barcelona en 1986, no tardó en percatarse del amargo legado que habían dejado los años del franquismo. Cuando llegué al Barça no sabía nada de la rivalidad entre el Madrid y el Barcelona. Solo sabía que eran dos clubes muy importantes. Pero no tardé en darme cuenta de la intensa rivalidad, hasta diría odio, que se profesaban los dos equipos. La represión ejercida por la dictadura franquista propició que la antipatía del Barcelona por el Real Madrid quedara grabada en la memoria colectiva de la ciudad. Franco fue un dirigente cruel y vengativo que no mostró ninguna clemencia con sus enemigos. Barcelona sigue exhibiendo las cicatrices de una guerra civil donde la vida se vendía barata. Los muros acribillados a balazos de las iglesias son testigos de la masacre rutinaria de miles de personas ejecutadas en aras del fascismo. En España nadie estaba a salvo. El asesinato a sangre fría del presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Sunyol, en 1936, fue uno de los momentos decisivos del nacionalismo catalán y de la lucha de la región por la independencia. La muerte de Sunyol se debió a un desgraciado error. Iba dentro de un coche que llevaba la bandera de Cataluña y se disponía a pasar la sierra de Guadarrama, que él pensaba que era zona republicana, pero en realidad estaba en zona franquista. Paró en un control y gritó: «¡Viva la República!», pero la gente de allí pertenecía al ejército de Franco. Lo mataron a él, al periodista que iba con él, al chofer y a un sargento del ejército republicano. El asesinato de Sunyol alimentó la tensión creciente y el odio hacia Franco, y por extensión, hacia el equipo que él había elegido para representarle, el Real Madrid. La gente sentía que el Real Madrid representaba a la España fascista de Franco. Y regiones como Cataluña, donde la gente estaba oprimida y había luchado en la guerra civil contra el fascismo de Franco, fue como... no les dejaban hablar en su propia lengua, y el único sitio donde lo hacían resultó ser en el fútbol. De manera que el equipo pasó a representar a Cataluña. Se nos permitía gritar, pero no se nos permitía llevar banderas. Nos las quitaban a la entrada. A mí nunca me ha hecho falta llevar una bandera, pero a los extremistas sí. Estos gritaban. Traían banderas. Entonces venía la policía y los arrestaba. Yo llevaba la bandera en el corazón, y a mí eso me basta. Franco era tan astuto y manipulador que incluso Hitler comentó que prefería que le sacaran los dientes a tener que volver a encontrarse con él. Esta astucia del dictador le serviría para crear un antagonismo entre el Real Madrid y el Barça, de la cual se beneficiaría enormemente. Para empezar, a Franco no le importaba nada el fútbol, pero pronto se dio cuenta de que podía utilizarlo, no solo como diversión, como opio para el pueblo, sino para crearse una propaganda para su queridísimo Real Madrid y su España. Franco llevó esta poderosa relación entre el fascismo y el fútbol a una nueva era. La llegada de la televisión creó más oportunidades para explotar el fútbol con fines propagandísticos. Franco intervino para asegurarse de que se retransmitieran partidos con el fin de mantener a la gente alejada de las calles en épocas de malestar social.
Siempre que la dictadura franquista o el gobierno de Franco tenía algún problema político en cualquier parte de España, había previsto para ese fin de semana la retransmisión del partido de fútbol más importante de la temporada. Esto, por supuesto, creó malestar entre la población, porque la gente se daba cuenta de que le ocultaban algún problema político. Al principio, la adopción del Real Madrid por parte de Franco no se tradujo en un éxito inmediato en el terreno de juego. Entre 1939 y 1954, el Madrid no ganó un solo título de liga. El Barcelona ganó 5. El fichaje por parte del Real Madrid del argentino Alfredo Di Stéfano pronto le permitiría a Franco resarcirse. Sería uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol. En la década de los 50, Di Stéfano, también conocido como la Saeta Rubia, se había ganado la reputación de ser uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Era la estrella del equipo colombiano, Millonarios, con un palmarés de 267 goles en solo 292 encuentros. En la actualidad, con 77 años, Di Stéfano es el presidente honorario del Real Madrid. Hace muy poco le entregó la camiseta blanca del equipo a David Beckham, cuando el capitán de la selección de Inglaterra fichó con los madridistas después de meses de negociaciones con el Barcelona. Este robo de Beckham por parte del Madrid recuerda mucho a la transferencia de Di Stéfano hace casi 50 años. Porque yo vine con Millonarios aquí a jugar el cincuentenario, que ya hizo hace poco. Y vinimos a jugar con Millonarios el centenario del Madrid. Y ganamos nosotros, ganamos el Madrid el torneo. Después nos volvimos a Colombia y yo, ahí donde se interesaron los del Madrid, bueno, cuando yo vine aquí se interesaron por traerme al club, ¿no? No, porque me hablaron ellos. Y entonces decidí venir aquí, el Barcelona también estaba interesado, y no se pudo concretar por cuestiones de papeleos. Estos asuntos burocráticos sellarían finalmente el pacto del Real Madrid con Franco. El Barcelona había empezado también con los trámites para fichar a Di Stéfano. De haberlo conseguido, su superioridad sobre el Real Madrid de Franco habría quedado consolidada y habría supuesto un gran espaldarazo para la moral de sus seguidores oprimidos. En un principio las negociaciones fueron como la seda. Di Stéfano incluso había jugado 3 partidos amistosos con el Barça y ahora estaba de camino hacia España. Pero Franco haría todo lo posible para que la Saeta Rubia llevara la camiseta del Real Madrid. Así que, ¿qué pasó? Esta es la clave de todo. Chantajearon al presidente del Barcelona. Lo arrestaron una noche en un hotel madrileño y le dijeron que sus empresas textiles tendrían unas inspecciones fiscales muy severas si no cedía a Di Stéfano al Madrid. Lo hicieron por decreto real, para obligar a Di Stéfano a ir al Madrid. Y digo decreto real por el enorme prestigio y dignidad de Franco. El hecho es que Di Stéfano debería haber ido al Barcelona. A raíz de las protestas del Barcelona, se intentó llegar a un acuerdo por el cual Di Stéfano jugaría en temporadas alternativas en el Barcelona y en el Real Madrid. Era un acuerdo ridículo. Era surrealista. El presidente del Fútbol Club Barcelona dijo entonces: esto no puede ser, que se lo queden ellos, que se queden con el pollo. Es una frase famosa pero que nos perjudicó muchísimo. Puede que el Barcelona jugara sus bazas mal, pero se enfrentaba a los deseos del hombre más poderoso del país. El asunto se resolvió rápidamente. Apenas un mes después, Di Stéfano pisaba el famoso campo del Madrid y marcaba 4 goles al Barcelona. Yo políticamente, yo jugué bien en todos lados. Para la gente. Yo no he ganado un partido para llevar una bandera política, de ninguna manera. El papel de Di Stéfano en la España franquista
es crucial porque estamos ante un país que utiliza al mejor jugador del mundo del momento para dar una sensación de normalidad en España. Di Stéfano cambiará completamente la imagen de la nación española. Magnífico palmarés de goles de Di Stéfano le supuso la victoria al Real Madrid en la Copa de Europa, el trofeo más codiciado del fútbol. Sin querer unificar, ¿no? Sin querer, quién sabe, deportivamente. No nos dábamos cuenta, éramos jóvenes y no nos dábamos cuenta. Pero la gente mayor que nosotros se habrá dado cuenta, ¿no? Pero verdaderamente pienso yo que por la parte que le corresponde a España, el Madrid ha sido un embajador, ¿no? El fútbol le permitió a través del Real Madrid vender algún tipo de imagen. Lo consiguió a través de un equipo que ganó cinco Copas de Europa. En este sentido es evidente que al régimen le vino perfectamente bien la utilización del Real Madrid como imagen en el extranjero. Franco fue el primer beneficiado con el triunfo del Real Madrid. Creó una imagen de glamour y modernidad para España que estaba seguro podría utilizar en su propio provecho. Franco es probablemente el dictador que mejor comprendió que el fútbol podía ser importante en las relaciones internacionales. El contexto internacional era diferente. Estamos hablando de la posguerra europea, la Guerra Fría. España era miembro de la OTAN, pero estaba completamente excluida de Europa. Por medio del Real Madrid y mediante la creación de la Copa de Europa, el Estado español se reintegra en el mundo. Franco supo utilizar el fútbol de manera más amplia en el marco de la política internacional para combatir a sus viejos enemigos de la Unión Soviética, pero que también vendría a jugar al Real Madrid. En la ronda clasificatoria del Campeonato Europeo de Francia de 1960, a España le tocó jugar contra la Unión Soviética, uno de los mejores equipos del mundo. Los soviéticos habían proporcionado fondos a Cataluña para combatir a Franco durante la Guerra Civil, y el dictador los detestaba más que a nadie. Como no estaba dispuesto a arriesgarse a una derrota, Franco retiró a España del campeonato. 4 años más tarde, España era la anfitriona y una vez más le tocaba enfrentarse al equipo soviético. Esta vez no era posible evitar el encuentro, ya que era la final del torneo más prestigioso de Europa. Retirarse sería un bochorno internacional para Franco. El terreno de juego se convertía en el escenario donde las ideologías rivales del comunismo y el fascismo iban a ser juzgadas. Sí que se estableció un partido de fútbol como algo más que un partido. El hecho de que la final se jugara con Rusia, con lo que eso significaba, de todos los fantasmas interiores del franquismo estaban representados en aquel equipo de Yassin, y evidentemente había una especie como de consigna: este partido hay que ganarlo como sea, hay que instruir a la gente que el enemigo no es un equipo, es la Unión Soviética y lo que significa de malvado el comunismo. Un largo cabezazo del delantero marcelino sellaba la victoria de España con un 2-1 y refrendaba el régimen fascista de Franco. A pesar de la opresión del Estado fascista de Franco y de la resistencia de Cataluña, la manipulación del fútbol contribuyó en parte a que España estuviera 36 años bajo el yugo dictatorial. Franco murió en 1975, siendo, según él, responsable solamente ante Dios y la historia. Fue enterrado en el Valle de los Caídos, un mausoleo gigantesco en la Sierra de Madrid, para los que murieron peleando bajo la bandera del fascismo, construido con el esfuerzo de los prisioneros republicanos.
Se juega en el Nou Camp de la ciudad condal el partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid. Barcelona jugó contra el Real Madrid en el estadio del Nou Camp 38 días después de la muerte de Franco, el 28 de diciembre de 1975. 700 banderas catalanas habían logrado infiltrarse en el estadio. El Barcelona ganó 2-1. La afición del Nou Camp nunca había celebrado una victoria con tanto entusiasmo. Mussolini, Hitler y Franco hicieron todo lo que estaba en sus manos para aprovecharse del fútbol y de sus seguidores para sus propios fines políticos. Manipular el fútbol es manipular a las masas populares. Bajo los dictadores fascistas del siglo XX, el fútbol fue siempre más que un juego.